dar comienzo a la tercera edición de la actividad del Foro Psicoanalítico de Barcelona, la Escuela de Lacan frente a las nuevas generaciones y viceversa. En esta ocasión nos acompañan Ana Martínez y Marcelo Coelho, ambos miembros del Fórum Psicoanalítico de Barcelona. Ana Martínez es analista miembro de la Escuela de los Foros del Campo Lacaniano y Marcelo Coelho es miembro de la Escuela, también de los Foros del Campo Lacaniano y psiquiatra. Así que sin más os doy la palabra para que empiece el diálogo. Hola, Ana. ¿Qué tal, Marcelo? Muy bien. Bueno, con ganas Yo también. de charlar un poquito, ¿no? Yo también. Yo pienso que la palabra la tienes tú, de entrada. Vale. Para un poco preguntar si se trata de transmitir, ¿no?, la experiencia de los más antiguos a los nuevos, pues creo que las preguntas han de venir de parte de los nuevos. Bueno, yo quería dar un poquito continuidad a las dos compañeras que habían estado antes, que son Laura y Vicky, Sí. ¿no?, que ya habían hecho un poquito habían iniciado este diálogo con los más veteranos, con los seniors, y yo lo que quería era un poquito explicarte, Ana, a ver Sí. si coincide Sí. o cómo lo has vivido tú, cómo ha sido que yo he pedido la entrada a la escuela. Bien. A mí me parece que este punto para mí, porque me hace preguntas, me hizo en su momento y aún sigo Sí. con esto. Entonces, pensándolo como a posteriori, no a precu, ¿no? Esto siempre, pensaba que que está para mí íntimamente relacionado con el análisis personal, ¿no? Y un punto del análisis que uno en la práctica privada, por ejemplo, que yo era un psiquiatra al uso, ¿no? Y lo que hace el análisis es que uno vaya modificando la escucha de alguna manera, ¿no? Y a partir de aquí lo que empieza a hacer con los pacientes, pues ya no se encuentran los libros, de alguna manera. De psiquiatría. De psiquiatría, ¿no? Entonces, yo tenía experiencia, por ejemplo, había estado en colegios clínicos, por ejemplo, en el Colegio de Psicoanálisis de Madrid, había estado en el seminario de Tarragona, Sí. aquí mismo, en la ACSEP, ¿no? Yo, de alguna manera, entendía que aquello que estaba pasando en aquel momento no tenía que ver con aquel tipo de saber, ¿no? Entonces, también un poco por indicación del analista que me dice, acércate a los compañeros de allí, ¿no? Mi analista no es de aquí, ¿no? Sí. Empecé un poco a rastrear cómo funcionaba y lo que yo tenía necesidad en aquel momento era necesidad de escuela, porque no era una cosa de intención lo que me estaba interrogando a mí mismo, no era un saber de los libros, ¿no? Entonces empiezo a investigar aquí y me topo con la arquitectura institucional de alguna manera, Sí. ¿no? Porque me doy cuenta que para entrar en la escuela primero hay que estar en el foro, Sí. ¿no? Sí. Entonces es un poco así como empieza el recorrido, primero pido la entrada al foro, ¿no? Sí. Y a un tiempo después la entrada en la escuela. Y a mí esto es una de las cosas que quería traer porque me parece que la vivencia es importante, es como yo lo he vivido a esto, ¿no? Sí. A partir del análisis cambia la práctica, uno ya no se encuentra el saber referencial allí y esto que yo estaba haciendo en una especie de soledad ya también del acto, ¿no? ¿A dónde voy, no? Entonces era como buscar un sitio donde ir. Sí. Era esto. Si me permites, Sí, claro, ya sí, he dicho muchas cosas. respondo porque es que me parece muy clave esto que estás diciendo, porque justamente entrar en la escuela ya orientado a partir de tu experiencia analítica, digamos, de tu propio análisis, ¿no?, como una consecuencia de algo que se va produciendo ahí, es como la mejor manera de llegar a la escuela, porque la escuela precisamente es para eso, para, digamos, encontrarse los analistas, los que ya lo son, los que lo serán, ¿no?, los que quieren acercarse a eso, compartir su experiencia analítica. O sea, la gran diferencia entre lo que es escuela y colegio clínico es que en la escuela de lo que se trata es de la experiencia analítica de cada uno.
Es eso lo que se pone en común y lo que se estudia, y en último extremo el PASE, ¿no? Es para estudiar la experiencia analítica del uno por uno de los sujetos, ¿no? Mientras que el colegio clínico es para la enseñanza dentro más del discurso universitario del psicoanálisis, ¿eh? No es lo mismo la experiencia analítica de cada uno que la literatura escrita sobre el psicoanálisis, desde Freud, pues freudianos, Lacan, o sea, es algo más de los conceptos, del saber adquirido, y dentro de la orientación de un análisis, mientras que la experiencia analítica de cada uno, eso es realmente otra dimensión, y eso corresponde a la escuela. Bueno, era un poco el punto en este que, bueno, me estás verificando un poco, Sí, ¿no? sí, Lo que sí. estaba diciendo, ¿no? Y sobre todo porque yo creo que esto sirve para otras personas que estén escuchando, ¿no? Y a veces se confunden, ¿no? No entienden qué es colegio, qué es escuela, qué cosas, ¿no? Porque además colegio y escuela en el discurso normal parece lo mismo. Me voy al colegio, me voy a la escuela, ¿no? Los alumnos, ¿no? Entonces se confunde y vale la pena ir aclarando que para nada es lo mismo. Pero quiere decir entonces que puede darse al revés, entonces que uno entre por el colegio Sí, y luego, ¿no? sí. Lo formulo, ¿no? Un Eso poco para también, sí, para dar más puntos de vista, sí, sí, eso también es muy importante, sí, y ocurre así muchas veces, que hay personas que se interesan por el psicoanálisis, entran al colegio, evidentemente tienen que tener, para entrar a la escuela de alguna manera hay que tener experiencia analítica, más menos, pero bueno, estar en análisis es para ser miembro de escuela, no miembro de foro. Otra complicación más, diferenciar lo que es miembro de foro y miembro de escuela. Pero si como aquí hablamos de escuela, para entrar a ser miembro de escuela hay que estar en análisis. Si no... Bueno, y algún detallito más. Sí, algún detallito más, sí. Sí, lo No, que se te porque, ocurra, porque también un poco parto de mi experiencia, ¿no? Cuando yo tenía como esta necesidad de compartir o de ir a algún sitio con esta experiencia, ¿no? Que es sí, la de sí, colocarte en el lugar sí, del analista, ¿no? Y sí, frente a la soledad del acto, por ejemplo, para decirlo de sí, otra manera también, sí, eh, sí. pedir la entrada en la escuela no es tan fácil tampoco, porque hay unos requisitos, Sí. sí que es verdad que hay que analizarse, Sí. hay que supervisar, pero también hay que tener un mínimo de experiencia de carácter. Sí, es ¿no? preferible. Igual no es del todo imprescindible, pero por supuesto que es preferible. Y antes, en alguna época de la escuela, se entraba por el cártel. Esto te iba a preguntar, Sí, porque si es que he sí, escuchado sí, que sí, existió. era otra vía de entrada en la escuela. Eso esta. es, eso es, eso es. Y en una época en Francia, y si no recuerdo mal, era un modo de entrar en la escuela en Francia. Entonces sí, porque claro, no hay que olvidar que en la escuela uno puede entrar y se puede poner como, digamos, como miembro de escuela, ¿no? O bien como analista practicante o bien ya como analista que tiene las garantías de la escuela. O sea, uno puede figurar a diferentes niveles en la escuela. Pero uno puede ser igual hasta un simpatizante, un adherente, ¿no? Y entonces, pues, no tiene que justificar más cosas. Pero en principio, para ser miembro de escuela... o por lo menos saber cómo con funciona. Sí, sí, ¿no? eso, exacto, hay que saber cómo funciona, desde luego. Lo que dices de la soledad del acto también me parece un buen punto para comentar que precisamente uno de los principios de la escuela tiene que ver con la transferencia de trabajo, es decir, con que, ¿no?, la transmisión del psicoanálisis, la verdadera transmisión del psicoanálisis como de la experiencia analítica, se hace mediante una transferencia de trabajo, es decir, de uno a otro. No es leyendo un libro. Entonces, por eso se requiere una comunidad de analistas que se encuentren, ¿no?, para compartir y discutir sobre sus experiencias de análisis, ¿no?, y de esta manera ir haciendo avanzar el discurso analítico. Me he quedado pensando en, Sí. algo que has dicho, en lo de compartir, porque sí que es verdad que hay, en un análisis pasan muchas cosas, está muy claro, y diferentes momentos, pero una de las cosas que se pueden sentir, o que yo he podido sentir en mi análisis, tiene que ver con que la experiencia analítica es comunitaria. Sí. No puede ser en solitario. Entonces, Bueno, o sea, sí es en solitario, pero tiene que haber exacto, algo eso. que no
te haga volver a tu fantasmita, como diría, ¿no? Sí, Que no la transmisión. Exacto. De la experiencia. O sea, como dices bien, ¿no? Como acotabas, la experiencia es individual, es particular, pero la transmisión, y después cómo lo recibe el otro y cómo eso se dialectiza, para eso sí se requiere otros, con quien poder hacer ese pasaje, ¿no? de lo que uno ha experimentado. Por eso había una expresión muy buena del colega brasileño Antonio Quinet, que decía que en la escuela la formación son las formaciones del inconsciente, ¿no? Como decir, bueno, es justamente la experiencia analítica de cada uno, pero con eso hacer algo, porque algo que tenga que ver con construir un saber. Primero está la experiencia, y luego cómo formalizas, ¿no? Cómo pensar esa experiencia y darle una forma transmisible dentro de lo posible. Siempre hay un no todo, pero... Pues a mí aquí me trae otra pregunta, Bien, ya que has bien. dicho la formación del inconsciente. Estaba pensando justamente en algo que sucede, toda mi experiencia, Sí. antes de que acabe el análisis, incluso antes de la travesía fantasmática, se puede decir también, Sí. que es el tema de la autorización, cómo uno se Sí, autoriza como analista. Sí, sí, Por ejemplo, en la experiencia personal, a mí, es verdad que uno la gente de los alrededores están al corriente de que uno se forma en psicoanálisis, que estudia psicoanálisis, ¿no? sí. Va diciendo, va haciendo con los pacientes, pero hasta que no llegó el momento de que a mí un sujeto me pide un psicoanálisis, yo no había prestado atención en esto. Sí. Entonces ahí otra vez aparecen las formaciones del inconsciente que tú has Sí, dicho, ¿no? sí. Yo no pude decir que no, dije que sí. Entonces, cuando este sí tuvo consecuencias, ¿no? Efectos. ¿no? Se te adelantó el inconsciente. Se me adelantó el inconsciente, Sí. claro. Sí. O sea, a partir de aquí, claro, yo ya estaba supervisando, pero ya era distinto, ¿no? Sí, sí. Entonces, esto también, has dicho formaciones del inconsciente, ¿no? Esto forma parte igual de la lógica de la cura Sí, también, sí, sí, ¿no? sí, ¿Se puede decir? sí, que eso me hace pensar en que en algún momento dado, no recuerdo bien las citas, pero Lacan dice como que es el deseo del analista o que un análisis produzca un analista. No recuerdo ahora bien las palabras como eran, igual alguien las recuerda y las puede decir, pero era como que una cierta finalidad de un análisis era que surgiera de ahí un analista. Me parece que era de dónde sale un analista del despacho de otro analista. Bueno, esa no me la sé yo, esto no me convence mucho, pero bueno, no, lo que estás diciendo, ¿no? Que la autorización, ¿no? El tema de la autorización es un tema crucial, porque además en la práctica real del mundo hay muchos que dicen yo soy analista y no tienen ni formación ni garantía de nada, digamos, ¿no? Pero bueno, en la escuela de Lacan, tal como nosotros lo practicamos y siguiendo sus textos, por ejemplo la proposición, ¿no? Dice, bueno, el analista se puede autorizar por sí mismo, cosa que era absolutamente en contra de lo que decía la IPA, la internacional, que no, eso tenía que pasar muchos filtros y si no lo decía el comité correspondiente, no podías para nada nombrarte analista. Aquí sí, Lacan dice que uno se puede autorizar, pero la garantía de la escuela no la tienes, o sea, te aceptan, ¿no? Como decir, vale, pues tú estás aquí, trabajas aquí, pero la garantía, hay una garantía que dispensa la escuela. La escuela dispensa garantías, dos, ¿no? La del AME, miembro de la escuela, ¿no? De aquellos que han dado pruebas de funcionar suficientemente, tanto en la experiencia como en la transmisión del psicoanálisis. Y luego la garantía de la E, es decir, del que ha puesto a prueba su experiencia de análisis, su análisis lo ha puesto, ¿no? al dispositivo del PASE, a ser estudiado por el dispositivo del PASE, y ha resultado la nominación de la otra garantía. Entonces, la autorización, ya digo, sí, uno puede decirse yo soy analista, pero sin garantía. Luego hay la opción garantía. Entonces, que también la garantía esa está sujeta a contingencias y claro, sí, porque a ver, esa es otra, ¿no? Esa es otra. La garantía, cuidado, Claro. porque es no toda también. Es no toda. Es no toda. No, porque hay muchos analistas, miembros de escuela que hicieron su pase y no pasaron.
Sí. en su momento hicieron un Sí. pase o 2 pases y no pasaron, Sí, y ahora son sí. analistas miembros de escuela, ¿no? Sí, Muy sí, conocidos. sí. Quiero decir, ¿no? Eso Entonces, existe y, bueno, son avatares. Bueno, no, eso. La garantía no es 100%, Por no está eso. 100% garantizada. Pero bueno, es lo más que se puede hacer dentro del registro de lo humano y de lo psicoanalítico. Es un esfuerzo que no hacen en ninguna otra escuela, que no sea lacaniana, ¿eh? ¿Qué parte, Ana, que me he perdido? Lo de garantizar un análisis, digamos, mediante un dispositivo como el PASE, o sea que tú lo tienes que transmitir de esa manera tan barroca. Lo de Sí. los pasadores al cártel del PASE es una cosa complicada que si realmente algo llega a pasar allí, es que aún así no siempre pasa bien, ¿eh? No siempre pasa bien. A eso me refería con las contingencias, los Sí, encuentros, sí, ¿no? sí, A veces sí, no hay sí. encuentros, Sí, ¿no? sí, hay desencuentros y a veces hay cosas que después tampoco se confirman, ¿no? Porque a posteriori, cuando uno tiene la garantía, tendría que notarse, ¿no? Decir, bueno, aquí es que hay alguien que no, que hay algo que funciona, que se dinamiza, que se transmite. No siempre, ¿eh? Luego hay otro fenómeno muy interesante, que es lo que en su día una colega que escuché hace muchos años en una jornada internacional, que hizo una ponencia sobre la fuga del deseo del analista, se titulaba así, ¿no? Que dices, bueno, en un momento dado un analista, pues sí, opera bien como, digamos, en su lugar de deseo del analista, lo mantiene vivo y hay una transmisión y una producción, pero esto tampoco está garantizado para siempre. Bueno, de También hecho, se apaga, hay algo que se apaga y se va. De hecho, el analista de escuela dura 3 años, ¿no? Sí, el AE, que es una cosa muy bien pensada por Lacan, es mi opinión, que fuera algo, ¿cómo se dice?, efímero, un título efímero. 4 años no está mal, 4 años. ¿Puedo decir algo? Ah, bueno. Claro. Es que a mí me parece que se ha deslizado un poco un cierto equívoco. A ver, la garantía es de la ME, también es una garantía. Sí, pues dicho. Es claro. Y esa garantía la escuela te la da después de que tú has hecho ponencias, presentaciones de casos, supervisiones, etc. Es a partir de que tú transmites en la comunidad analítica de la escuela toda una serie de, digamos, pruebas, hace sus pruebas, da pruebas. La diferencia en relación a la universidad es que aquí la prueba no va por delante de la iniciativa. Quiere decir, tú tienes la iniciativa y luego la garantía viene detrás. Dicen, esa iniciativa está bien tomada. Porque si no, también había un cierto problema. Cuando dijo el analista se autoriza de sí mismo, podía deslizarse, y de hecho se está deslizando a veces, a una cierta idea de cualquiera se puede nombrar psicoanalista. Del modelo IPA, donde antes de que tú hicieras tu análisis, ellos ya sabían cuántos años te tenías que psicoanalizar y con quién para poder llegar a ser nombrado analista, eso estaba ya, digamos, el jury, el juzgado que tenía que valorarte como analista, ya te anticipaba los años de análisis mínimos que tenías que hacer y con quién. Pasamos a un punto casi extremo, el de Lacan, como el volverse analista es fruto de la experiencia solo la vives tú, eres tú el que te autorizas por ti mismo de tu propia experiencia en el análisis. Ahora, tú puedes querer poner a prueba esa decisión que has tomado frente a los otros para transmitir que no es una arbitrariedad que te ha salido de las narices, pero también lo puedes querer por ti mismo, porque no, solo un psicoanalista, solo un psicótico se puede creer de manera delirante con una certeza absoluta que es un analista. Entonces tú mismo puedes tener tus dudas y también está bien pasar tu experiencia por exponerte frente al colectivo. La primera exposición es la que te da el título de ME. Eso es una garantía que la escuela te aporta frente al mundo. Dice, hemos escuchado a este señor, hemos visto cómo supervisa, hemos visto sus ponencias, hemos visto sus casos, creemos que hay un analista ahí, efectivamente. Luego está la E. Y la E sería otra cuestión mucho más compleja. No solo es un tema de garantizarte. La E, como dice Ana muy bien, es para que
al sujeto se le haga un encargo expreso, que es el de preocuparse de las cuestiones del análisis. Cómo es el final de análisis, si es igual ahora como en tiempos de Freud, cómo está evolucionando la clínica, etcétera, etcétera. Cómo las escuelas están siendo a la altura de la formación o no. Y todas estas reflexiones que deberíamos de hacer todos los analistas, que la E las tiene por encargo de que haga esas reflexiones. Y fruto de esas reflexiones haga una enseñanza. Es un encargo que recibe, más con renominación. Feña. ¿Y dónde estaría el desliz, Pep? Que has dicho un desliz, que había un desliz. No, porque parecía que en un momento podía parecer a alguno que escuchara que la garantía solo es que te nombren a él. No, Ah, vale, no. no, quería hemos resaltarlo. dicho las dos. Hemos Sí, dicho las pero dos. quería resaltarlo. La primera, de qué surge. Es muy importante eso de exponer. No, pero eso se está olvidando en algunos lugares. Ah, pues bueno, pues lo retomamos. Lo para retomamos. Hay que hablarlo. que la ME, quieres decir, la ME, claro, es alguien Sí. que ha dado A sus veces, pruebas. Por ejemplo, no se tiene bastante presente que un analista tiene que hacer supervisiones. Y bastantes, y con diferentes supervisores, si puede ser. Sí, sí, O que ha de publicar, sí. Exponer en las exponer jornadas. su comprensión de la teoría, o exponer una tesis propia, ¿por qué no? Sí, dar sus pruebas. Tiene que presentar casos. ¿Y dónde sacaremos nosotros la información? Porque además, la iniciativa de nombrarle AME, aquí es de la escuela, la iniciativa de nombrarse analista es de él. Pero él no puede pedir AME, tiene que ser alguien que por él diga, nombradle. Por lo que le hemos visto decir y hacer. Es muy curioso. Sí, me parece que esto estaba... Sí, estaba- Eso no se ya parece nada en ya la escuela. un poco lo habíamos Y menos universitario. tocado, pero bueno, está bien, insistió. Sí, Sí, es que a mí se me deslizaba. bueno, Vale, gracias. bien. ¿Dónde estábamos? Con lo de la autorización, ¿no? Sí. No, por si surgía alguna cosa más de lo que has dicho. Pero Ah, hablad de vuestra experiencia particular. Que queremos saber. Nosotros hacemos a nuestra manera. Así Tenemos que... curiosidad, somos morbosillos. Bueno, yo he dicho bastante, ¿eh? He dicho mucho. A ver. Bueno, pues ¿qué puedo decir yo de mi experiencia? A ver, de análisis anterior al encuentro con Lacan, pues sí, encontré a Lacan en 1980, es cuando empezaron a venir los de París, ¿no? Miller, Colucci, a un seminario que me acuerdo que era en el Colegio de Médicos, 1980, pero ya antes, desde en el 70 o así, ya estaba con temas de psicoanálisis, pero había hecho algunas experiencias dentro de una orientación más postfreudiana. Y el encuentro con Lacan, bueno, con la orientación lacaniana, sí, vino a través de, me acuerdo, de Pep, de Joan Salinas, ¿no? en el Martorell, donde estaban en el psiquiátrico de Martorell, ¿no? Y ahí, por ahí empezó el Masota, y bueno, empezó a llegar, y bueno, empecé a seguir el carro, ¿no? A subirme al carro. Y a partir de ahí, pues bueno, seminarios del campo freudiano. El campo freudiano, pues, ¿cuántos son? 18 años de campo freudiano, hasta el 98 que hubo la separación, y luego los que llevamos ahora 25, o sea, a ver, sumando. Entonces, vale, sí, hice el pase. Hice el pase todavía en la MP, en la MP, en el 96. No pasé, pero el resultado interesante fue que me nombraron pasadora, ¿no? Eso nunca lo había visto, ¿no? Aunque luego hablé con otra persona de Francia y le había pasado lo mismo, que había hecho el pase, pero eso de que el resultado del pase fuera nombrado pasador, no. Entonces he estado 3 veces haciendo de pasadora y con pases que han pasado, que han sido nominaciones. He estado también 3 veces en el CIG, en el Cárteles del Pase, que eso es una experiencia realmente insuperable. O sea, realmente ahí sí que estás en el corazón de la cosa, ¿no? No, los análisis de los analistas, ¿no? Estudiados, o sea, mediante que te llegan por los pasadores, estudiados en el Cártel del Pase, ¿no? Luego discutidos en el conjunto del CIG, es de una riqueza máxima. Y puedo decir que tengo una experiencia que siempre me quedó marcada de un pase
que se examinó y que como que una vez los pasadores habían dicho lo que tenían que decir, fue una nominación, ¿cómo se dice?, todos a la vez, un sí, unánime, de aquello que dices, esto es, ¿no? Pero esto es dentro de la variedad del uno por uno, o sea, cada pase es uno diferente, es un sujeto diferente, entonces puedes decir esto es en un caso y en otro que no tenga nada que ver, decir esto también es. Por eso la fórmula tan bien puesta de Lacan que dice no hay el analista, como si fuera una categoría donde te tuvieras que encajarte, no hay del analista. O sea, un análisis, ¿no?, llevado a su final y que haya finalizado bien, te da algo del analista. O sea, bueno, una parte, una perspectiva, una manera del analista. O sea, la nominación dice, aquí hay algo del analista. Porque ya dice Lacan, no hay el analista como tampoco hay la mujer. Es una mujer y otra y otra y otra. Es la misma lógica. Porque Ana, esto, perdona, ¿no? Sí, esto sí. de ser que un cartel de pase nomine a un pasante, pasador, esto en nuestra escuela no existe. Debe de existir. A mí me pasó en la otra, y a esa persona con quien hablé también le pasó en la otra. En la nuestra yo no sé de ningún caso hasta ahora, pero... No, es curioso, ¿no? Bueno, es una respuesta que tiene sentido, ¿no? Porque si resulta que el pasador es el pase, pero es como decir, está en el pase, es más del orden del acto, ¿no? Como decir, está ahí y todavía no se ha enterado, ¿no? No lo sabe, pues en ese sentido le veo que tiene una razón de ser. Después pudiste escuchar Sí, pasantes, ¿no? Y bueno, se cumplió que hice de pasadora porque pasó y hubo nominaciones. O sea, pude hacer el trabajo de pasadora, sí. Sí. No, muy interesante, muchos años también, ¿no? Muchos años y mucho compromiso con la escuela, esto sí que tengo que decir. Mucho compromiso con la escuela, porque... mira, esto es muy de personal, en el sentido de que cuando hubo la escisión, yo estaba en el directorio con Ramón Miralpeix y Palomera y Estela Pasguan y alguien más, en el directorio de la MP. O sea, yo estaba allí en la junta directiva. Y claro, y empezó a haber el movimiento de rebelión, por decirlo de alguna manera, ¿no? de crítica, y entonces, claro, yo le dije a Cole Choler, que entonces estaba con ella, digamos, que ofrecía mis servicios para lo que hiciera falta, porque se acercaba el evento y, bueno, aquello iba más y había que buscar maneras de reunirse y bueno, y entonces yo, junto con otra colega, Rosa Masip, conseguimos el hotel donde se hizo aquello de los cubanos. Se dijo, fue Miller que dijo, los cubanos, como diciendo, los rebeldes, les puso el nombre de los cubanos porque el hotel que encontramos se llamaba La Habana. Entonces, dijo, pues esos son los cubanos, los rebeldes son los cubanos. Bueno, pero la cosa es que eso, la implicación, porque fue mucho estrés, estar a dos bandos de una forma convencida, o sea, no es que fuera una traición, no sé, es que era un convencimiento, ¿no? Y decir, bueno, pues yo estoy aquí, tengo que acabar mis funciones aquí, porque por cierto estaba todavía de pasadora de la MP y yo acabé mi trabajo que tenía, tanto del directorio como de pasadora, y entonces, bueno, en paralelo ya iba trabajando en la otra dimensión, que por cierto recomiendo mucho el libro este del pensamiento único, lo recomiendo porque se ve muy bien la lógica de por qué la escisión. No es diferencias epistémicas, no nos confundamos, no entendemos la doctrina lacaniana diferente, no para nada. Es el modo de la política institucional, de la escuela precisamente. Digamos que también en este libro está muy claro que pues, en la MP era jerárquica, era vertical, y en esta pues, es más horizontal. Puede haber personajes más destacados que hagan su función, pero la estructura es colegiada, es permutativa y es colegiada, es diferente. Pero esto fue causa de la ruptura directa. Sí. ¿no? Lo que pasa que esa es la causa, digamos, formal. La causa latente y más personal yo creo que es otra, que son más rivalidades, competencias.
entre los liderazgos y, a ver, si lo digo así, pues como lo pienso, pues creo que lo puedo decir, yo pienso que había una rivalidad ahí de Miller con respecto a Colette Soler. Quizá en el otro sentido también, no lo sé, porque no es bueno hablar de estas cosas así, en gran público, como quien dice, pero para mí que había una rivalidad y que eso intervino de una forma decisiva. Porque yo pienso que se podía haber quizá al final haber encontrado una fórmula de no extinción. Por cierto, parece ser que ahora en el lado de la AMP hay quienes están interesados por la escisión, por qué se produjo la escisión. Si no somos tan diferentes, si ahora, 20 y pico de años después, ¿no? Pero es interesante porque es verdad, también a veces hay que esperar mucho tiempo para que se enfríen las cosas, ¿no? Y reencontrarse, no sé si es posible. Pero bueno, yo pienso que había factores personales más allá de lo otro. Que lo otro también, ¿eh? O sea, lo de la estructura política distinta, sí. Yo quisiera hacer un inciso, aprovechando que ha salido este tema tan interesante. Brevemente, cuando planteamos esta actividad, la nombramos la Escuela de Lacan, ¿no? No la Escuela de los Foros del campo lacaniano. Sí. Muy bien. Para pensar más allá de las diferentes escuelas, no las escuelas, sino el concepto de escuela, ¿no? Sí. Pero es verdad que hay algo que no se puede separar de todo esto, porque ha salido este tema, y si no recuerdo mal, después de leer este libro que recomiendas, yo también lo recomiendo, Análisis frente al pensamiento único, hay algo que va más allá de lo político, pienso también. Si lo entendí bien, lo que terminó de desencadenar del todo la escisión fue que se tocó el pase. Se quiso tocar el pase de alguna forma, ¿no? Esto es lo que yo entendí en mi interpretación, ¿eh? Sí. Entonces se tocó algo en relación al corazón mismo de la escuela. Sí. Esto también, pero tiene que ver con lo otro. Porque si se tocó eso es porque la acusación, está escrito, no reveló ninguna cosa que no esté escrita y publicada, es que efectivamente Miller, que era pues el líder de la escuela de la MP, intervino en uno de los pases. Entonces, claro, eso escandalizó y dijo, bueno, esto ya es cruzar una serie de líneas rojas, una línea roja que ya no es admisible. Pero, total, eso es consecuencia de que él pues, se debía de considerar esto que estamos diciendo, la estructura política, tan por encima de todo, tan con, como digamos, privilegios de intervenir donde haga falta, porque, bueno, es el factotum, que realmente es un personaje realmente excepcional. Lo es, pero de ahí a pasar ciertas reglas de funcionamiento, no, y sobre todo porque si en el análisis de lo que se trata es que el analista se autorice por sí mismo, tenga criterio propio, ¿no? Y sea alguien pues con una posición personal, eso choca con estar en una estructura donde todo el rato te han de decir cómo se han de hacer las cosas y en qué momento, quiero decir, ser mandados, eso no liga bien. Bueno, entra con la lógica de la mujer una por una, ¿no? Para todos, ¿no? Exacto. Entonces, claro. Pero bueno, es verdad, es excepcional, pero claro, los analistas y el análisis no casan bien con esas excepcionalidades de rasgo, yo diría, más político al final. Comunidades en el fondo más políticas, para tener un cierto poder, que las cosas funcionen, ¿no? Pues marcar unas pautas que hay que seguir. Esto con los analistas... mi percepción es un poco diferente. Yo también estuve allí. A mí nunca me gustó el título del pensamiento único, porque no era tan... A ver, había un efecto de masa. Miller habló en un momento determinado de... Nos dicen que somos una secta, pero somos una secta buena. Parece un chiste, pero tiene su profundidad, su alcance. Porque hay la idea de que para Lacan no hay ningún grupo que pueda pasarse del S1. En todo grupo, desde el momento que se forma un grupo, entra un lado. Esa es la esencia del E1 y el S2. Y por eso Lacan le dio un carpetazo a la posible anarquía. Tuvo debates muy bonitos con Marie-Jeanne Brom, que era un trosco. Es igual.
Pero yo no soy muy de la idea de que fue tan decisivo la idea de que se quería tener una doctrina única. Yo leía Litoral, yo leía Pors, yo leía a muchos analistas de fuera de nuestra escuela y pensaba lo que me daba la gana y no me dijeron mucho. Es verdad que una vez quisieron, cuando ya estaba la crisis en marcha, me quisieron censurar que pusiera en una bibliografía a Colet Soler y dije que si había que censurar retiraba la publicación y se publicó. Yo creo que hay una cosa que es muy difícil de nombrar, lo más difícil de nombrar en las escuelas de psicoanálisis, pero que es una fuerza de malestar muy fuerte, es el discurso capitalista dentro de las escuelas. Es decir, el mercado de las transferencias, no voy a decir lo bruto. Competimos por las transferencias. Un analista, y es natural, sea porque quiere ganar dinero, algunos es por dinero, no sé, y lo han dicho, ellos mismos, otros porque les gusta mucho su trabajo. Yo tuve además un analizante que hizo un sueño precioso. Soñó que había dos grupos en medio de la crisis. Estaba una especie de tribu que era los de arriba, que era la tribu de los ricos, y había otra tribu que era la de abajo, que era la tribu de los pobres, y él soñó que se iba con la tribu de los ricos. Ya podéis imaginar con qué escuela se fue. Quiero decir que eso no lo hablamos mucho, pero yo soy muy partidario de ver. Tampoco sirve de mucho, está ahí. Pero bueno, alguna vez conviene recordarlo, Tiene muchos efectos de malestar y hace acumular problemas. Muchas cosas se hacen en aras a promover las transferencias. Y hay distintas maneras que tiene cada cual de hacerlo. Incluso te diré que a veces trabajar mucho por la escuela significa sacrificar tu mercado de transferencias. Mientras que si trabajas mucho por tu propio mercado particular en el interior de la escuela, pues te va mejor. Eso es muy, muy duro, pero yo creo que eso también está de acuerdo. Y nadie lo nombró. Porque es un tema muy difícil para todos los analistas, desde que existió. Y eso estaba también. Pero ese es un tema que está siempre. Yo diría que es el elefante en la sala de estar. Bueno, de hecho estoy pensando que aquí mismo en nuestra comunidad de foros hay foros que se separan, se hacen dos, ¿no? Dentro de los mismos foros está el FOE, que a veces no sabemos bien, ¿no? Porque está federado, pero no forma parte, al final tiene un del epistémico, no tiene su del, ¿no? de la garantía, es decir, hay cosas que, ¿no? De nuestra misma arquitectura nuestra hay cosas que son muy complicadas. Un foro que no está federado, que está ahí en Girona también, ¿no? Es decir, hay cosas que a mí se me escapan, francamente, porque no... Eso requeriría otro espacio. No, bueno, sí, no, pero no, como ha dicho, ha dicho lo del mercado de la transferencia, ¿no? Sí, y hay lugares muy, muy pequeñitos que tienen dos foros. Y dices, ¿cómo es posible esto? ¿No? Sí. Bueno, este caso concreto, bueno, también hay eso, transferencias, digamos, ¿no? Hay odios, ¿no? A veces de esas cosas. Bueno, que los psicoanalistas ya sabemos que esas cosas existen y se producen, hay que hacer con eso, ¿no? Pero que a veces hay divisiones, que no es tanto por la cuestión económica como por cuestión de rencillas personales o animadversiones, ¿no? Entonces... Bueno, pero eso requeriría como otro espacio, ¿no? Para ver eso, todas las modalidades de los foros, que sí formalizados, no formalizados, los DEL, toda esa estructura que tiene tela. Es bastante más complicada que la MP. Es más complicada, ¿no? Sí. Es más porque complicada. si intenta ser transversal y permutable, es lo que es la dificultad, ahí está. entiendo, ¿no? Sí. Y luego con lo de los foros, ¿no? Que eso complica, es una complicación más, porque allí es más directamente escuela y ya está, ¿no? Simplifica mucho, pero aquí hay foros y escuela y colegio clínico, es más diversificado. Pues vamos a dar paso al debate. Los que estáis en Zoom podéis levantar la mano y voy a tomar el orden de palabras para Jackie. Bueno, primero pues muchas gracias porque nos hacía mucha ilusión veros a los dos. Lo que venimos diciendo siempre, esto del encuentro entre generaciones, nos da voz a cada una y a cada uno en esto, ¿no? Siempre surgen cuestiones que
a lo mejor se dan por hecho y que no, y que están ahí, no solo por una cuestión histórica, sino porque eso que es histórico sostiene y marca un rumbo que a lo mejor los que hemos llegado luego nos situamos ahí y vamos avanzando, nos comprometemos o no, o un poco o mucho, lo que tú decías, ¿no? Eso de la causa, pero que es muy importante conocer, preguntar, atreverse, ¿no? Y ahora se me ocurrió una cosa con lo último que tú acabas de decir, Ana, decías, es más fácil, ¿no? Bueno, más fácil, Sí. pero lo primero que se me ocurría siempre es más fácil cuando hay un jefe, ¿no? Sí, Ya. depende de cómo, Sí. pero bueno, eso lo dejo aparte. Lo que decías ahora sobre esta estructura, ¿no? Colegio clínico, escuela, foro, ¿por qué? ¿Por qué se montó así? Que no sé si es una pregunta muy general, pero me parece que nosotros que hemos llegado a eso ya Sí, estructurado, sí, sí. y que en muchas ocasiones nos vemos que no se sabe bien, eso lo hemos hablado varias veces, ¿no? Sí. Del foro, el colegio clínico, ¿por qué? Sí. La separación, la escuela. Sí. ¿Por qué? Esto está muy bien que lo preguntes, porque esto conviene que se vaya sabiendo. A ver, nuestra escuela efectivamente es escuela de los foros. El campo lacaniano, bueno, campo lacaniano ya fue un nombre realmente, yo encuentro buenísimo, que, bueno, que se puso allí, digamos, porque el campo del goce, el campo lacaniano, no era ir más allá del campo freudiano, campo de deseo, por lo tanto, a mí me encanta que sea campo lacaniano. Entonces, vale, hubo... ¿Eh? ¿Y por qué se puede cultivar? Un campo. El campo sí, el freudiano también. O sea, el lacaniano no prescinde del freudiano, ojo, incluye el freudiano, el campo lacaniano incluye el deseo, deseo más goce. Entonces, la cosa es que una vez se produjo la escisión en julio del 98, en la cita, bueno, no me acuerdo ahora cómo se llama, la jornada internacional. Una vez eso, ¿qué pasó? Que se lanzaron los foros, en la misma asamblea se lanzaron foros. ¿Qué quiere decir? Foros muy informales, es decir, júntense, los que quieran júntense, mínimo 4 o 5 como un cartel y el número que quieran y hablen de lo que está pasando. Hagamos un análisis de si nos vamos de aquí, ¿por qué nos vamos? ¿Qué es lo que no nos ha parecido bien de esta escuela? Y empezar a pensar cómo nos gustaría una escuela otra, ¿no?, que pudiera ir mejor que la que dejamos. Ese era el motivo de fundar foros para debatir sobre por qué no ha ido a la escuela y qué tipo de escuela se podía pensar que fuera mejor. Entonces se daba un tiempo que fue de 2 años para esto, o sea, no es poco tiempo. O sea, júntense y hablen los foros informales, tal. No había nada formalizado, nada estructurado, excepto una asociación de entrada que era la asociación esa que reservaba el nombre de campo lacaniano. Eso estaba registrado. Vale, entonces, pasado este tiempo, ya se empezó, bueno, pasado un año largo, ya se empezó a hablar sobre qué tipo de escuelas, se fueron haciendo jornadas, encuentros para ver, ¿no?, unos y otros qué modelo de escuela, que uy, eso llevó tiempo también. Me acuerdo que Clotilde Pascual estaba con eso de los modelos de escuela, estaba negra, ¿no? Entonces, bueno, finalmente se consensuó, pero entre todos, o sea, no era alguien que decía, sí que puedes pensar que hay ciertas opiniones que pesan más, pero no había imposición de nada. Es más, se hicieron concesiones que luego complicaron las cosas, a propuestas que había hecho Pierre Bruno, pero bueno, es igual. La cuestión es que se consensuó un modelo de escuela y en el 2001, en diciembre creo que fue, del 2001, porque aún se quería conservar que fuera 2001 por aquello de la Odisea del Espacio, 2001. Sí, esto era el de Brasil, el Antonio Quinet, que le hacía gracia que eso casase, ¿no? Y entonces, bueno, la cuestión es que sí, se hizo la fundación de la escuela. Entonces venía todo un debate después de, a ver, pues si la escuela se funda, parecería que los foros ya no tendrían razón de ser, porque era un tiempo para discutir, como en principio efímeros, ¿no?, algo transitorio, pero una vez tienes la escuela, pues se podía meter todo dentro de la escuela, ¿no? Y ahí es donde vino pues una votación y bueno, un debate y tal, y entonces algunos consideraron que no, que había que conservar los foros, porque era como el sello original, de origen, etcétera, y que podía servir para la extensión del psicoanálisis, en la escuela. Extensión, para el lazo con los otros discursos y bueno.
Eso se puede discutir mucho, pero en todo caso, mi propuesta, porque ahora hace poco hice una propuesta, ¿no? Unas jornadas que tuvimos en el nivel de España, decía que yo preferiría volver a la escuela y no foros, porque nos complica la vida de una manera increíble, sobre todo a nosotros. Me refiero al ámbito español, donde los foritos son muy pequeños, porque en Francia tienen un solo foro para toda Francia, que son 700, 800 miembros. Allí no hay tanto problema para hacer permutaciones. Montones de gente, digamos, ¿no? Para hacer las diferencias. Pero aquí vamos, como se dice vulgarmente, de culo, para hacer permutaciones. Hay que permutar en la escuela, hay que permutar en el foro, hay que permutar a nivel nacional, hay que permutar en los colegios clínicos. No es sostenible, ¿no? Bueno, entonces, yo diría eso, pero supongo que no tiene mucho éxito esta propuesta. La cuestión es que la idea era esa, que los foros desaparecieran. En principio era así. Y es más, se podía conservar el nombre, que ya te deja el sello de origen. Pues dice, la escuela de los foros del campo lacaniano, ¿no? Pues vale, conservas el nombre y ahí ya tienes el nombre de los foros inscrito para in eternum. No hace falta conservar el foro para eso. Pero bueno, es una idea. Pero tengo entendido que la escuela no tiene estatuto jurídico, entonces... Exacto, ¿no? exacto. ¿Cómo lo haría? Exacto, ¿no? sí. Porque... No, ahí habría que hacer este cambio, hacerle estatuto jurídico. ¿No? Claro. Ahora has tocado el punto cuando he dicho que en los modelos que Clotilde andaba ahí con varios modelos de escuela. Uno de ellos fue el de Pierre Bruno, que dijo que la escuela tenía que ser sin estatuto jurídico. ¿No? Tenía que ser sin estatuto jurídico porque así el discurso del amo no tendría tantas oportunidades de entrar, ¿no? Cosa que en la práctica se ha demostrado que no es así. Igualmente se cuela. Entra igual. Y lo otro ha resultado peor, digamos, para mi gusto y por lo que hemos visto últimamente. Es decir, que la parte, digamos, del registro civil de que es una asociación quedase en los foros, ¿no? Y por eso haría falta los foros, porque ellos albergarían a la escuela que no tendría estatuto jurídico. Entonces sería otra razón por la cual tendríamos que conservar los foros, para que tuvieran un arraigo jurídico legal y albergasen a la escuela. Pero eso a la práctica ha resultado, al menos en nuestro ámbito español, muy complicado. Después de bastantes años. Al principio las cosas iban mucho mejor, pero claro, al paso del tiempo hay un desgaste que tiene que ver con lo de las permutaciones. Bueno, no sé si esto sirve, porque entonces, claro, tenemos foros por esa razón, escuela y, aparte, colegios clínicos, un trípode. Laura tenía la palabra, otro ¿no? modelo que... Laura, no, Laura, di. Bueno, primero agradeceros mucho a los dos, que hoy también he ido escuchando cosas que no, bueno, como para repensar y cosas que me venían incluso de nuevo, o sea que muy bien. Bien, de eso se trata. Sí, y quería comentar porque a mí me preocupa mucho una cuestión de las nuevas generaciones y pensando en el tema del relevo, ¿vale? Me preocupa un montón. ¿Qué es? A ver, y hablando un poco de la metáfora que hacéis del campo, que es, bueno, yo creo que un fruto que hemos recogido ahora las nuevas generaciones, bueno, aparte de vuestro saber, que es excelente y tal, que muy bien, pero por otro lado, a modo de crítica a Miller, fue el momento en el que él dijo salir de las instituciones para trabajar absolutamente para la escuela. No solo es este factor, evidentemente hay una cuestión de políticas de capitalistas, de ideologías del lobby de las farmacéuticas, etc., que ha ido rondando para allá, pero esto nos está causando efectos a las nuevas generaciones que se traducen en precariedad laboral. ¿Vale? Cuando has dicho que en Martorell había psicoanálisis lacaniano, wow, se me ha iluminado el alma, o sea, ojalá. Bueno, ahora entrar a trabajar a las instituciones de la pública que te contrata sanidad es prácticamente imposible, o sea, para ello ya sabéis, ¿no? Todo el tema de que el rollazo de que tenemos que hacer el PIR, absolutamente todo a través del cognitivo-conductual biologicista, incluso súper pocas plazas, una vez entra que estás 4 años cobrando 1.200 euros, bueno,
un recorrido que muchos, porque nos aplasta el deseo, no vamos a hacer, pero ya nuestro deseo de psicoanálisis, ya por eso hay como una segregación, ¿vale? Sí. La otra opción para que te contraten de las instituciones es cuando no te contratan desde sanidad, sino de otros sitios donde el sueldo del psicólogo es, en muchas ocasiones, muy precario, y en clínicas muy duras y en trabajos de trinchera. Entonces, todo esto, además de que todo el tema de que te exigen el máster sanitario, que te cargan a pasta y es un horror de máster. Eso para trabajar en clínica. Si quieres entrar en educativas, han inventado otro máster, que es el máster del profesorado, que más de lo mismo, y en el cual te enseñan un pedo, ¿vale? Nada, o sea, para mí es saber muerto. Pero ¿qué hace todo esto? La cuestión de que complica, por eso pienso, o sea, yo al menos hablando por mí, deseo el psicoanálisis de que siga, de que pueda seguir la escuela mucho, ¿sabes? Pero hay un real que es como el real del tiempo que uno trabaja, de que se necesita tiempo también para trabajar para la escuela y que dase mols, ¿no? Pero que al haber esta situación así hace que muchas veces a las nuevas generaciones no les esté llegando la cuestión del psicoanálisis, o les llega más tarde, o que uno se tiene que hacer un parón para hacer este ñordo de másters que no valen para nada, o si no, el hecho de que, bueno, tal cual, o sea, desde la pública de sanidad tienes ya no hablo de la privada que cada uno podemos hacer, o sea, al menos un sueldo digno, o sea, digno de vivir, bueno, dignamente, ¿sabes? Y es un rollazo que los que hemos escogido la cuestión del psicoanálisis como ética y queramos ir a la parte también de, bueno, també viure dignament, ¿no? Perquè uno viu de l'aire. Y por la cuestión de que en la pública haya la cuestión del sujeto presente y todo esto, no se pueda. Entonces me preocupa, o sea, me preocupa el tema porque que veo como una brecha ahí entre generaciones. No sé si se está siendo suficientemente consciente de que esto está pasando. Sí, però que se necessitarà com molta gent, saps? Perquè pugui seguir amb l'escola i com que esto creo que lo dificulta. No, a ver, es que eso yo creo que hay que matizar, porque, a ver, fácil no ha sido nunca, Yeah. Quiero decirte que, a ver, yo estuve 20 años trabajando en San Juan de Dios, en un hospital. Quiero decir, me tenía que ir a París a analizarme de mi bolsillo. Eso es un esfuerzo, digamos, que solo lo explicas desde el deseo del psicoanálisis, ¿no? Quiero decir que nunca ha sido fácil, nunca ha sido fácil. Y es más, hoy en día pues yo creo que bastantes personas también bastantes no lo sé, pero hay personas que se acercan al psicoanálisis y que no son ni siquiera profesionales sanitarios, y que lo tienen también muy mal, pero digamos, no es algo de lo cual se tenga que hacer cargo una escuela. Suena mal decirlo, suena fuerte decirlo así, pero no. Por eso, he de decir, para contraponer que el colegio clínico, si estamos con la FEAP y con los títulos de la FEAP, es para compensar un poco eso, porque nos importa que los que se forman en psicoanálisis puedan de alguna manera facilitar la práctica, que puedan, y por cierto, algo se ha conseguido con eso, porque vale, en lo sanitario no, pero en los sí es sí, entonces, bueno, por ahí somos sensibles al tema, pero que la escuela en sí misma, el tema de que los que estén interesados por el análisis se ganen la vida de una manera u otra. Bueno, pero es un real, O sea, eso sí, lo ha sido siempre, lo ha sido siempre. Pero me sirve lo que dices como para matizar de, vale, en la escuela igual, aquí no, pero en el colegio clínico aquí sí, pero también hacerse cargo de eso, entonces. Sí, me sirve para... Sí, ¿no? Ya te digo, nosotros sí, que por cierto, hemos asumido eso con muchas críticas, de fuera y de dentro también del campo lacaniano, que por hacer el máster y por dar título de psicoterapeuta se nos ha atacado muchísimo. Pues no, hemos seguido con el asunto por
porque sí que pensamos que esto sí ayuda y además nos parece del todo lógico y bien visto que haya terapeutas en la sanidad que puedan aplicar el enfoque que nosotros transmitimos, la sensibilidad de la oreja lacaniana, pues nos parece muy bien. Y si llevan el título de psicoterapeuta, pues que lo lleven. Quiero decir, si más adelante quieren formarse como analistas y llevar las cosas más allá, pues estupendo, cosa que también ocurre. Una cosa que me parece muy importante también es, a ver, no sé cómo decirlo, es empujar el análisis lo más posible para que esto... El psicoanálisis es un pulmón que te permite respirar, a mí es mi experiencia, ¿eh? Y llegar a un punto que te permita coger suficiente aire como para poder respirar mejor. Y todo esto se hace más ligero de alguna manera. O sea, no pelearse, o sea, a mí mi experiencia, ¿eh? Estas cosas no se pueden cambiar y te peleas menos con esto igual. Bueno, pero tampoco en plan, es que me recuerda un poco a ser asertivo. No. No, bueno, ya, o sea, sí, pero algo... a ver, como, mira, viene porque los políticos han decidido tal y no se puede hacer nada, tampoco lo creo. Yo lo pienso algo así como esto que yo he vivido y que puedo dar cuenta de esto, que lo quiero para mis pacientes, de alguna manera. No, o sea, como ¿No? el análisis y tal, sí, pero digo que hay realidades políticas que creo que se podría hacer más. Sí, bueno, yo creo que en el psicoanálisis siempre ha habido sensibilidades distintas en relación con eso que dices, Laura. Pero desde siempre, ¿eh? Desde Freud hasta nuestros días. Quiero decir que, por ejemplo, en los primeros años de las primeras generaciones de psicoanalistas, hubo Wilhelm Reich, un psicoanalista, que se politizó muchísimo. Y era un psicoanalista que, más o menos, durante un tiempo estuvo muy cercano a los movimientos revolucionarios comunistas. Creó un movimiento que se llamaba la Sexpol. La Sexpol reunía una vez al año en Alemania 20.000 jóvenes. La Sexpol de Wilhelm Reich. Quiero decir, ahora bien, nosotros, cuando nos tocó nuestra generación, fuimos muy conscientes de que en un primer momento en las instituciones había que estar. Y en las instituciones, la lucha que tiraban adelante grupos como la antipsiquiatría italiana de Basaglia, Casagrande, o bien Laine Cooper en Inglaterra, Tosquelles y todo el grupo de Guattari y toda esta gente, Montmanoní, había toda una serie de movimientos y entonces estuvimos muchos analistas junto con esos movimientos. Muchos analistas de Martorell saltamos las tapias del manicomio, fuimos a hacer fotos al manicomio de Sal, donde se trataba de manera cuasi medieval a los pacientes, y nos parecía que un movimiento de ese estilo, en una cierta manera, iba en la dirección de lo que podríamos llamar una posición subjetiva que facilitaba la idea de psicoanalizarse. Yo estoy convencido de que el triunfo que el capitalismo está teniendo con la tecnología y con este tipo de dominio que ejerce ahora, dificulta mucho más el discurso analítico. Pero nosotros no podemos sustituir un movimiento social. Quiero decir, de hecho a mí me consta que ha habido analistas que cuando el último movimiento social un poco interesante que ha habido, que fue Podemos, se acercaron a Podemos. Y si nosotros tenemos un espacio de salud mental, es porque queremos reintroducir dentro de la salud mental un cuestionamiento del sistema monopolístico, cognitivismo, farmacología, que son dos modos de dominación, pero que están encantadísimos con el discurso del amo capitalista, están porque forman parte de su esencia. Y vemos que la gente está fatal con eso. Ahora, el psicoanálisis no podía oponerse a Bolonia. A Bolonia se tenían que haber opuesto todos los estudiantes. Hasta la muerte. Porque lo que tú dices de los másters lo sabemos todo. Y fue una manera de cargarse la educación universitaria masiva con igualdad de oportunidades para todos los hijos de la clase obrera. Y volver a reintroducir la dimensión universitaria como privilegio a base de unos másters carísimos
y sobre todo eso que tú dices, que no te dejan hacer otra cosa. En mi época, estudiar la especialidad de psiquiatría y al mismo tiempo filiciar y estar oyendo al analista y estar con el análisis no era tan difícil. De hecho, en esa época hubo bastantes psiquiatras que se hicieron psicoanalistas. Pero quiero decir que ahora el psicoanálisis no lo puede. Lo que pasa es que sí que creo que debemos de señalar cuáles son nuestros interlocutores o nuestros compañeros de viaje, para decirlo en el sentido clásico. El psicoanálisis creo que de verdad tiene que estar del lado de los que están contra este estilo de mercantilización del saber. Extrema mercantilización del saber. Y además, cuanto más cuesta, menos vale. Porque si tenemos tantos alumnos en salud mental, es porque se dan cuenta que después de haber hecho este famoso plan Bolonia, enfrentan los pacientes y no tienen un marco referencial de cómo se hace la acogida de un paciente, su demanda, cómo se establece una estrategia de tratamiento interequipal. Y en eso el psicoanálisis tiene mucho que aportar porque ha hecho muchas cosas. Pero lo que no podemos es sustituir ese movimiento. Ese movimiento, la responsabilidad primera es de los que deciden estudiar psicología. Y cuando fuimos al mercadillo, querida compañera, cuando fuimos al mercadillo de la UB, ¿qué nos dijeron? Que se acercaban más al psicoanálisis los que estudian filosofía que los que estudian psicología. Se nos acercaron al tenderete y se interesaron los que estudian humanidades y filosofía, no los que estudian psicología, que ya les tienen comido el coco a unos extremos. Bueno, he llegado, pero tarde pero he llegado. ¿Me escucháis, verdad? Sí. Vale. No, quería hacer unos comentarios sobre lo que he podido escuchar yo. Pensaba en lo que antes hablaba Ana en relación a la multiplicidad, y tú, Marcelo, también en relación a la multiplicidad de foros que hay, a las divisiones. Bueno, eso es algo que tiene que ver con las decisiones que se tomaron al principio, como la historia que contaba antes Ana, ¿no? Y de hecho la escuela, cuando se fundó en base a un compromiso entre dos ideas que chocaban y que se corría el riesgo de que se fundaran dos cosas distintas, como finalmente ocurrió, ¿no? Una idea era una escuela sin miembros permanentes, sin asociación ni sin miembros permanentes, que era la propuesta del uno, y la otra era una escuela fundada en una asociación. Y nuestra escuela ni una cosa ni la otra. Se asentó en una asociación que eran los foros y sigue siendo una no asociación, digamos, los miembros son permanentes, pero no tiene el estatuto de asociación, ¿no? ¿Qué ocurrió en relación a los foros en España y en Francia? Bueno, en Francia eso es fácil de entender. En Francia había, yo creo, al menos creo que este es una razón más allá de su propia historia centralizada, ¿no? Muy focalizada en París. En Francia había una autoridad que no estaba para nada discutida, que era Collet Soler. Entonces, bueno, se pudo crear un solo foro en Francia. Aquí, digamos, había muchas autoridades en juego y cada cual quería hacer valer la suya. Y se crearon foros por cuestiones de sostener las pequeñas diferencias narcisísticas, ¿no? Poder sostenerse en eso. Y ahora hacer un camino al revés, es decir, hacer un camino de reunirnos, volver a reunirnos, es difícil. Bueno, todos recordaremos, Pep, Ana, los que estuvimos al principio más, ¿no? Que se intentó crear una asociación de todos
Sí. Uno a Uno, que era la Asociación Española de Psicoanálisis, y fracasó por los grupos que constituyen los foros, porque a fin de cuentas se constituyen como grupos, ¿no? Todo eso era algo que yo quería decir, y era un punto. Y otro punto de lo que quería decir era lo que habéis comentado en relación a la psicoterapia y, bueno, que cuando comentaste, Ana, que había habido muchos problemas, muchos ataques desde fuera, bueno, desde dentro también, Sí, desde dentro también. del mismo foro también, no Sí. nos los ahorramos, ¿no? Pero a mí siempre me sorprendió algo, y es de que aquellos para quienes parece que el título de psicoterapeuta ensucia, es algo que ensucia al psicoanalista, curiosamente los títulos de psicólogo y de psiquiatra no ensucian para nada. Cuando en realidad un psicoanalista, desde la perspectiva de Lacan al menos, puede ser un psiquiatra, pero no tiene nada que ver con la psiquiatría, o poco que ver con la psiquiatría, o poco que ver con la psicología, especialmente con la psicología. Y en cambio, digamos, uno puede poner en su titulación, digamos, en la placa de la pared, puede poner psicólogo, psicoanalista. Pero si pone psicoterapeuta, psicoanalista, uy, esto es una blasfemia casi. Sí, sí. De una anatema, ¿no? Bueno, esto es un debate que deberíamos poder trabajar un poco más, como un debate que queda siempre en un segundo lugar, que es el debate sobre los colegios clínicos y la función de ese tipo de que has hablado antes. Sí. Bueno, no, nada más. Sí, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, sí. ¿Queréis añadir algo o pasamos a la siguiente? No, pasamos. Si hay preguntas, mejor coger preguntas. Hay Yo una quiero hacer pregunta. una pregunta a él. Venga. ¿Tú hiciste cárteles? Ya la Montse justo. Ah, perdón. Sí, sí. No, yo quería hacer una pregunta muy breve, Ana. Cuando Sí. has comentado en relación a que habías intentado llevar a los estatutos, las reuniones, Sí. que la escuela formara parte de los foros, y- o no, que la escuela fuera escuela psicoanalítica del foro, ¿no? O algo así. Fuera asociación, es decir, dejar caer, o sea, si los foros son necesarios porque son asociación, Sí. pues que fuera la escuela la asociación y los foros dejarlos caer, que queden en el nombre como algo histórico, y que la función de extensión y de debate con los otros discursos, que es algo que se les puede atribuir a los foros, fuera a su vez tomada en la escuela. O sea, que en vez de tener dos, quedarnos con una sola institución. Sí, y eso ¿no? no lo aceptaron, te has dicho. Bueno, yo he dicho que no hubo un quórum, cuando los puse, que tú estabas en la jornada esta, Sí, ¿no? sí. Yo no vi que nadie le dijera, ah, pues es una buena Yo idea. todavía no lo entiendo mucho, por eso te lo estoy preguntando. No, pues por Pero, eso, para y eso al estamos, revés, para eso estamos. Y al Sí. revés, que los foros... ¿Que caiga la escuela y se queden los foros? No, que los foros entren dentro de la escuela, o al revés, no sé si se puede Bueno, hacer. eso es lo que está ahora, digamos, de alguna... Pero entonces, bueno... Por el tema del relevo generacional. Mira, lo que se trataría es, bueno, el foro puede entrar en la escuela, es decir, primero la escuela se tendría que hacer asociación legal, ¿no? Que es lo que ahora no es, no tiene estatuto, tendría que ser asociación legal. Y tú dices meter entonces los foros dentro de esa... No, como has dicho, que Sí. la escuela Sí. tuviese un estatuto legal y entró dentro de los foros, que si no podía ser al revés. No lo sé. Sí, Digo desde es que no tiene sentido porque la escuela es la que es el corazón de todo el asunto, digamos, y donde está la garantía, digamos, y bueno, el discurso del analista, digamos, es el fuerte. Pero no olvidemos, y esto, mira, aprovechamos para decir esto, la escuela de Lacan, cuando la fundó, en el acto de fundación, tenía 3 secciones. O sea, era una asociación con sus estatutos, pero dentro de ella tenía 3 secciones. Una era la del psicoanálisis puro, que es donde estaba el pase, vamos a decir, lo más cultivado, de lo más esencial del discurso analítico. Luego estaba la aplicación del psicoanálisis pues, a otras ramas, pues, a la medicina, a la pedagogía, a lo social, ¿no? Allí otros discursos donde el psicoanálisis se podía aplicar. Y luego había una tercera sección que era la de
Nunca me acuerdo. Recensión del campo freudiano, recensión, que era pues discutir pues las publicaciones de otros discursos, los encuentros con filosofía, digamos, era bueno. Y la historia del psicoanálisis. Y la historia del psicoanálisis, es decir, bueno, también una forma de extensión, pero como más en el campo, no de la aplicación de praxis, de otras praxis, más en el saber, ¿no? Entonces, claro, esa estructura ya recogía todo lo que los foros están haciendo, más la escuela. No hace falta nada más, ahí lo tienes todo. Bueno, siempre estamos con el no todo, pero hay, en principio tenemos lo fundamental, lo tenemos ya ahí. ¿Por qué no podemos volver a eso que encima es lo que Lacan lanzó en primer término? Su escuela fue esa. ¿Por qué no podemos volver a eso? Es lo que yo digo. Y te olvidas de una cosa, Anne. Sí. Igual que Saturno, esa escuela tenía un anillo alrededor, que eran los cárteles. Ah, sí, sí, muy importante. Por eso le quería preguntar a él, que he dicho que ha ido a tantos foros, si antes de llegar a donde estás, Marcelo, has hecho cárteles alguna vez. ¿Y qué experiencia ha significado para ti? Pues sí he estado en cárteles. De hecho la experiencia mía es que cuando yo pido la entrada a la escuela, ya era miembro del Foro Psicoanalítico de Barcelona, no tenía experiencia de cártel y yo no pude entrar a la escuela. En la primera entrevista que hice, cuando fui a la garantía a pedir la entrada a la escuela, me dijeron que no, que tenía que esperar y tener experiencia de cártel. Entonces me apunté a un cártel, que a ver qué cartel había. Tengo que comprar un ticket que me dicen que para entrar aquí tengo que hacer un cartel. Y aquí conocí a mi colega Guillem. ¿Ves? La suerte del encuentro. Pues tuvimos una experiencia de un cartel que fue muy bonita, fue preciosa, que fue excelente. Al cabo de un año, cuando se acabó este cartel, pues hice la segunda entrevista con la segunda persona de la escuela, de la garantía, y digo, a ver, ahora ya he hecho... ¿Puedo entrar o no? Vale. No, yo digo esto... Y me complicaron mucho la entrada, no fue tan fácil, ¿eh? Bueno, no, eso no está tan mal. No, porque al principio una de las razones por las que creo que se hicieron los foros también fue, porque para mí fue un error, fue apostar a reunir cuanta más gente mejor. Hubo un temor de que algunas personas que habían salido de la MP juntos, muchos se desperdigaran. Y los foros era un intento de ramarse, me parece a mí, de recoger todos para adentro, todos para adentro. Yo soy profundamente contrario a eso que se hizo. Cuando uno ve Lacan y su disolución, lo primero que dice Lacan es: no necesitamos ser muchos. Lacan era partidario de que algunos pocos muy decididos y que tienen muy claro lo que es la política pueden armar la Mari Morena. Y la política de muchos, vamos a reunir a muchos y meter fácilmente gente dentro, se paga muy cara. Entonces no está nada mal que a la entrada, no es por dificultarlo, es por asegurarse que el que entra lo tiene claro. Yo querría decir que no se vio públicamente tanto, por lo que ha explicado Lana, es lo que se jugaba entre todos, pero hubo un debate de otro tipo de escuela, cuando la íbamos a fundar, en un seminario que se hacía en Saint-Anne, en el Hospital de Saint-Anne, en París, toda una serie de analistas de los que habían salido de la AMP, con el Soler, Clastres, los más significados con más historia. Hicieron durante un tiempo un seminario en Saint-Anne. Y en ese seminario, en un momento determinado, se debatió esto, de cómo tenía que ser la organización. Y hubo dos personas que dijimos nada de foros, cárteles. La escuela bien hecha, como has definido muy bien Ana, esa escuela nos vendría muy bien para tener un solo equipo directivo, una sola orientación, una política y hacer las distintas tareas que ahora vamos repartiendo complicadamente, ya lo veis, ¿no? Y la otra gran manera, la instancia de antes de entrar es de estar en la nebulosa de cárteles. Agitar el campo de los cárteles. ¿Por qué es tan importante el cártel? Porque aparte de todo, lo que Lacan pretendía era
como una de las maneras de tratar el malestar en la cultura es que las instituciones, todas, los partidos, las iglesias, las escuelas de análisis y tal cual, producen un encolamiento, un pegoteo. Y el cártel era una manera de aprender la política del desencolamiento. Se permuta, a los 2 años estás tan encantado, estás maravilloso, pero te dicen hay que disolverlo y debes buscar otros. Era una práctica real y vívida del desencolamiento. Ahora, también hay otra cuestión que es importante. Bueno, yo rompo una lanza por saber la historia del psicoanálisis. También es la historia la que le hizo Pierre Bruno, creo que fue un factor, la historia, a la hora de querer una escuela que no tuviera una entidad jurídica. Porque es una tontería pensar que porque tenga entidad jurídica tendrá más discurso del amo y por no tener entidad jurídica lo tendrá menos. A fin de cuentas, la jurisdicción limita un poco el funcionamiento del amo. Una institución que tenga un amo sin jurisdicción, pues no, eso es camping y boogie, es una secta. Pero pasa una cosa, que cuando Lacan quiso disolver su escuela porque consideró que estaba ya convertida en una especie de agrupación de petit maîtres, él, que la había fundado, quería hacer un acto analítico. Pero hubo algunos que usaron que era una institución legalizada para tratar de evitar lo que Lacan quería hacer. Es decir, querían, vamos a decirlo así, evitar que Lacan pudiera hacer el acto analítico de disolver la escuela que había fundado. ¿Me entendéis, no? Entonces es como una manera de decir, en ese caso concreto se vio claro que lo legal servía para ir contra la lógica del acto. Entonces Bruno dijo, pues ahora vamos a hacer una escuela tan mirífica y tan pura que nadie le puede hacer eso. Pero entonces el problema aparece por otro lado. Entonces aparece con los foros. Los foros, pero veis la lógica. Por eso es muy importante conocer la historia del psicoanálisis. En esa época Lacan decía algo así, si no recuerdo mal, que la historia del psicoanálisis es el inconsciente de los psicoanalistas. Y algunas de las cosas que padecemos nosotros ahora, por ejemplo, esa estructura, en parte proviene de lo que pasó. Y entonces, si uno ve la historia, se clarifica un poco mejor. ¿Hay otra palabra en la sala, Sofía? Sí, yo quería retomar un poco lo de Laura, el problema generacional, porque yo estuve un año en el campo freudiano estudiando la cátedra y la verdad que lo dejé porque mi experiencia fue terrible, o sea, la escuela funcionaba muy mal y pienso realmente que ahí sí que hay una crisis fuerte generacional, incluso mucho más presente que en ACE, o sea, que al menos hay gente joven. Ahí era aún más terrible la brecha. Y yo creo que ahí falta un problema también, o sea, falta aire, yo creo, porque se había quedado como una especie de algo cerrado. Bueno, de hecho, el año que estuve yo, Miller nos envió una carta diciendo que disolvía la escuela, o sea, y Miquel Bassols retomaría la dirección y tal, que se reformularía, pero había un problema muy fuerte de, ¿cómo decirlo?, como de transmisión del psicoanálisis. O sea, los psicoanalistas no estaban interesados en transmitir nada, o sea, ni siquiera se preparaban las clases, o sea, había quejas que no iban a ningún lugar, o sea, iban todos como un poco pseudoaristócratas, o sea, realmente, y tú preguntabas algo y la gente estaba perdida. Bueno, la gente no preguntaba por terror, o sea, por miedo ya, eso para empezar. Es que era brutal, o sea, yo a veces parecía como esto del show de Truman, o sea, porque decías, hostia, aquí hay algo raro. Y ahí no hay relevo ni nada, o sea, no hay nada. Y a mí, o sea, me costó mucho preguntar, porque la gente tenía miedo a preguntar y nadie preguntaba, y siempre te respondían con una soberbia muy fuerte, muy presente, de diciendo, bueno, ya lo entenderás, ¿no? O con risa, en plan, ostras, con una risa cínica, y entonces, claro, era como ya lo entenderé, pero luego preguntaba a gente que lleva 4 años y tampoco sabía, entonces era como, jolín, no sé, y la gente como, ay, no me preparo la clase, pero va con una soberbia de saber, alguno lo decía, en plan, hostia, me han avisado hace 2 semanas que haré esta clase, yo hablé con Miquel Bassols personalmente, y decía, ya, tal, no sé qué, pero tampoco había una implicación real. Entonces yo dejé la escuela, al igual que tanta gente, pero tampoco, habían 3 personas en la clase, 2, mucha gente apuntaba pero nadie venía, o sea,
no sé, muy extraño y a mí me pareció muy grave la situación, la verdad. O sea, muy, muy grave. Y yo, porque tengo fe en el psicoanálisis y dije yo continuar estudiando, pero la verdad que yo salí de ahí alucinando, o sea, color, básicamente. Y sobre todo eso de que había una especie como de leer casi la Biblia, o sea, tú preguntabas una cosa y te repetían la misma frase de Lacan, ¿no? Porque estudiaba mucho los seminarios directamente. Entonces era como, ya, pero yo también sé leer, ¿no? O sea, como, ya he leído eso y me parecía, pues ahí no sé qué pasará, pero me parece un caso de estudio, básicamente, casi, el campo freudiano. Te cojo la palabra. No, ahí sí que quiero decir algo. Lo que sí que Lacan, al fundar la escuela, siempre insiste en que tiene que haber siempre un debate constante, ¿no? Imponer en crítica lo que se está haciendo, pero eso para todos, digamos, ¿no? Y es verdad que si uno se queda instalado en un funcionamiento que se repite y no evoluciona, en ese sentido, yo creo finalmente el balance que hago es que nos vino bien a nosotros la escisión. O sea, lo pasamos mal, quiero decirte, porque te obliga a cambiar. Igual ahora, que esto ya lo hemos dicho en algunos encuentros nuestros, que haría falta cambiar algunas cosas, y se cambia de una manera que cojo una expresión de Ramón Miralpeix porque es muy gráfica, dice, se van cambiando cosas a base de poner nuevos, no cambiar lo que hay, pero añadir nuevas cositas pequeñas como si fuera tiritas, ¿no? A una herida, algo que no va, ponemos una cosa nueva, lo cual acaba siendo un poco monstruoso la cantidad de, ¿no? Tiritas. Sí, de tiritas, sí, y en los estatutos, en cada asamblea de estas internacionales se pone un nuevo mar. Ahora un LIP, ahora un no sé qué, ¿no? El LIP para el estudio de la psicoanálisis y la política, nuevo dispositivo. Y cuando pensamos las dificultades de permutación que tenemos aquí, decimos, hombre, ¿cómo vamos a sostener tanto dispositivo? Algo aquí no anda bien. O sea, que habría que realmente revolver las cosas y... Bueno, pues si hay que refundar algo, se refunda, ¿no? Porque esto, por eso me parece interesante lo que dices, que el no mover las cosas finalmente es la pulsión de muerte, es la repetición mortífera. De todas maneras, yo quiero decir una cosa en relación a lo que dijo Pep de los cárteles, porque así como he tenido una experiencia muy bonita en algunos cárteles, no siempre es así. Entonces, claro, porque hacer un cártel no significa que el más uno no se repita siempre, por ejemplo, o que se ponga en lugar de amo también, y que te haga leer la Biblia, o que te haga leer la Biblia como... Entonces, claro, hay cárteles y cárteles también, que por eso está, ¿no? Quería traerlo por esto. Pero, ¿sabes una cosa muy interesante? Yo lo hice 2 veces. Lacan lo que dice es que cuando un cártel no funciona, eso mismo es la enseñanza de ese cártel. Y ese cártel debe de llevar a explicar la crisis de su cártel, por qué existió, cómo funcionó, qué se pasó, qué produjo. Yo lo he hecho 2 veces y es magnífico. Es decir, es verdad, un cártel puede no funcionar, pero lo que Lacan dice es que en el funcionamiento de intercártels, eso es que es lo que no hay. No solo que haya cártels, había una estructura de cártels que además formaban una red de intercártels, con unos reglamentos, y si podía, se cumplían. Y una de las reglas súper interesantes es esa. Cuando un cártel no anda, eso es muy interesante, hay que irlo a explicar. Y que cada uno de los participantes de ese cártel produzca un saber sobre la crisis de su cártel. Tú sabes que uno se compromete cuando hace un cártel a hacer una producción de saber. Pues cuando no ha funcionado, pues anda producción de saber sobre por qué no funcionó. Y interesantísimo. Pero otras veces no funcionó y nadie quiso hacer nada. También te lo digo, ¿eh? Claro. Esto no es ideal. Yo digo, una cosa son los fines que se pretenden, pero es bueno saber los fines que se pretenden con esa cosa tan especial, ¿no? Sí, sobre todo, es que escuchándote a ti, decías, no, yo pedí la entrada a la escuela, pero me dijeron, no puedes, no haces tu cártel. Claro, eso tiene una lectura que según cómo se diga, oye, a ver, protocolarizada, ¿no? Vamos a protocolarizar la escuela. Quiero decir, el cártel, eso para mí es un dispositivo de formación, no solo en psicoanálisis, sino que forma parte de la formación de un analista, esencial, esencial. Pero ojo también, ya sé que estamos haciendo un esfuerzo y que se están haciendo cosas para transmitir
el valor que tiene el cártel, insisto, formación en psicoanálisis y también de un analista, ¿no? Pero quiero decir, también hay personas muy jóvenes todavía, ¿no? Con un cierto desconocimiento de la cosa institucional y tal, que si se queda, no, yo si quiero entrar a la escuela tengo que hacer cárteles. Bueno, vamos a ver qué es el cártel, que lo estamos haciendo, que sé que se están haciendo muchas cosas, pero al final es algo que tiene que ver con el deseo también. O sea, un deseo de poder enfrentarse pues, a unos textos, hacerlo con otros, sostener un tema, un eje a partir del cual poder intervenir y compartir esas lecturas o cómo se esté planteando, no sé. Es que es una herramienta que cuando se conoce es que es muy maravillosa. Y además se disfruta muchísimo, pues se generan unos vínculos muy importantes también. Sí, es verdad. Hay que reivindicar eso. Sí. El lazo, pero un lazo sostenido en compartir un trabajo y que es esencial en la formación. Pero bueno, a ver, se disfruta mucho y es muy epistémico, pero yo insisto, es una experiencia ética de decollage. Oh, sí, y por lo tanto, pero es que el problema de los foros es que el foro provoca mucho collage y no tiene previsto ningún sistema para modificar el collage que producen los foros. Pegoteo. Es en francés. Es que es muy francés. Es que si no aclaras, que si no lo aclara, la gente no entiende, hombre. Si sirve de una anécdota divertida, en los principios que empezó a formarse la MP, había un psicoanalista argentino de mucho renombre que decía que eso de los cárteles era una broma, que solo servía para follar. Pero luego se descolachaba. O sea, que luego se separaba, así que no pasa nada. ¿Cómo no era lo del sexual? Por eso. Muy bien, lo dejamos en esta anécdota, pues. Gracias a todos y a todas. Venga. He pensado que yo he dicho la palabra soberbia porque hace años que yo lo pienso. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Ana. Bien, bien, bien.